Y sí, estamos listos. Bienvenidos de nuevo a la lección 3, el turno de la noche. Y sí, es una bendición tenerles aquí esta noche para el estudio de la palabra. Am, la lección de hoy es Pedro testifica de Jesús. Y esta noche, obviamente vamos a aprender más de esta historia en Hechos 2, cuando Pedro predicó la ley y el evangelio en el día de Pentecostés. También veremos cómo la respuesta de fe de muchas personas por obra del Espíritu Santo llevó a la formación de la primera iglesia cristiana. Entonces, un momento. Y una cosita más, estoy cambiando algunas cositas. Listo. Ok. Entonces sí, este es el tema del día de hoy, esta predicación de Pedro, y vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Espíritu Santo, te pido que me enseñes más cada día sobre el Salvador Jesús, que me ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios. Que me perdones cuando no lo hago y me hagas volver al camino recto. Amén. Ok, esta noche tenemos tres objetivos. Vamos a empezar con el estudio de las 4C y luego vamos a hablar de la ley y el evangelio, estas enseñanzas de la Biblia y donde encontramos en la predicación de Pedro. Y también en la última parte vamos a hablar de la pregunta del proyecto final. En este caso no es una pregunta, es una frase y tienen que explicar lo que significa la frase. Entonces, sí, estos son los objetivos de hoy. Vamos a empezar con el estudio y la parte de captar para introducir la historia. Y para introducir la historia de esta noche, vamos a hablar de Pedro. Él es el personaje principal, digamos, en la historia esta noche. Y vamos a tener tiempo ahora para compartir algunos detalles que recordamos de la vida de Pedro. Sí, detalles importantes, tal vez. Que sabemos sobre el apóstol Pedro. Entonces, podemos tener muchos voluntarios compartiendo una cosa para que más personas puedan participar también. Entonces, no vamos a tener una persona compartiendo todo para esta pregunta, pero me gustaría que más personas tienen la oportunidad de comentar algo sobre el apóstol Pedro. Entonces, empezamos. Empezamos con Said, un comentario sobre Pedro. Jesús le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces Pedro es un líder de la iglesia cristiana y es la piedra angular de la iglesia. Ok, gracias, Said. Sí, es uno de los primeros líderes que tenemos en la iglesia. Perfecto. Am, otros comentarios. ¿Quiénes más tienen comentarios sobre Pedro? Muy bien, Ulises en el chat. ¿Negó a Jesús?
Ujú, exactamente. En este caso, hace como 50 días, negó a Jesús. Muy bien. ¿Algo más? Roger. Roger está en mudo el micrófono. Ok, buenas noches, disculpas. Ah, Dios les bendiga primeramente. Fíjense que estaba leyendo el pasaje bíblico y me llama mucho la atención la reacción de Pedro, o sea, con el valor, o sea, cómo él habla, ¿verdad? Cómo él les dice, me llamó la atención eso, la reacción de él, cómo él les dice, ustedes, al que ustedes asesinaron, le dice, al que ustedes mataron, me llama mucho la atención de esa reacción de él, ¿verdad? Y pude recordar, más que todo, el punto central que quiero enfocarme es, Dios se fijó en alguien que le iba a fallar, pero que no miró sus defectos, ¿verdad? Su negación para servirle. Ujú. Saludos, Sí, Dios les bendiga. gracias, Roger. Excelente. Sí, la confianza de Pedro en su predicación. Excelente. El perdón que él recibió de Jesús. Muy bien. Lucy. Ah, ok, bueno, hablar de Pedro, que era el apóstol de Jesucristo. Pedro era una persona muy particular, con un carácter muy especial. Debe ser por eso que Dios, Jesús lo escogió para ser su apóstol. Él no se cohibía, no tenía miedo por nada. Él siempre era, o sea, la historia cuenta que era una persona, eh, como a veces llamamos nosotros que somos entrometidos. Él quería estar en todo, quería ser el punto, el centro de atención por todo, eh, y eso lo llevó pues a ser uno de los mejores apóstoles, a ganar muchas almas para Cristo, a conquistar todo el territorio judío, judíos y gentiles, ¿no? A través de Pedro. Fue una persona muy especial, por eso Jesús lo escogió como su apóstol. Amén, pastor. Gracias, Lucy. Muy bien. Excelente. Y hay varios comentarios en el chat también. Teresa, John, y otros comentando sobre, sí, es impulsivo, hombre impulsivo, espontáneo. Sí, y estaba con Jesús am, durante su ministerio, obviamente. Caminaba sobre el agua, am, y estaba presente por muchos de los milagros de Jesús y todo. Un pescador de Galilea. Am, y sí, entonces estamos hablando de él, obviamente, porque en la historia de esta noche es el personaje principal que tenemos en la historia. Vamos a ver su predicación en el día de Pentecostés. Entonces voy a contar la historia de hoy, de esta noche, Hechos 2, 22 a 47. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús, Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes para las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprehendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, lib- liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él, dice David, siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará.
Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo se corrompa? Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que, que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La palabra de Dios. Entonces, continuamos con las preguntas de considerar, empezando con los personajes en la historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Roger. Eh, Jesús, ¿verdad? Como anunciado, y el apóstol Pedro, los apóstoles que estaban ahí, los judíos, ¿verdad? Y hasta ahí.
Perfecto. Entonces sí, obviamente tenemos Pedro, la multitud, las personas que están ahí en Jerusalén, los otros discípulos están ahí también en este día de Pentecostés y am, habla de otras personas como David, Jesús, el Espíritu Santo. Bien. Ok, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos de esta historia. Ok, no es algo físico, pero tal vez el sermón. Es el comentario en el chat de Luciana. Muy bien. En los últimos versículos escuchamos a pues las propiedades, posesiones, el pan, lo compartieron todo. Am, en la profecía de David escuchamos sobre el sepulcro de David. Muy bien, Ulises, esta profecía, muy bien. Ok, estos son los objetos que tenemos en la historia. ¿Dónde ocurrió la historia? Roger. En Jerusalén, Sí, estamos ahí todavía, en el día de Pentecostés, ¿cierto? En Jerusalén. Muy bien. ¿Esto es dónde? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió la historia? Said, Sí, hermano Luke. 7 semanas después de la muerte y resurrección de Jesucristo. perfecto, exactamente. Ok. 7 semanas, 50 días en este día de Pentecostés. Muy bien, en esta fiesta, exactamente, Angélica. Muy bien. ¿Y cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos en esta historia. Claudia, Buenas noches, pastor, y bendición a todos los hermanos. Yo entiendo que muchos de ellos todavía no habían entendido que tenían que arrepentirse, que podían arrepentirse, porque muchos se sintieron culpables, se sentían identificados por todo lo que Pedro estaba diciendo cuando le dice varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, y hace todo el desglose de lo sucedido. Para mí ese es uno de los problemas principales. Amén. ujú, reconozcan su pecado. Ujú, muy bien. Ujú, Angélica, el mismo comentario en el chat, ignoraban que habían despreciado y matado a Jesucristo. Muy bien. Entonces sí, am, pues en este momento sí, esto es el problema principal que tenemos. Por eso tenemos esta predicación de Pedro. La gente presente crucificó a Jesús, el Hijo de Dios.
Y tal vez podríamos decir que no hay muchas personas todavía que creen en Jesús como su Salvador. Entonces eran muy pocos creyentes al principio de aquel día. Ok, entonces la solución, tenemos la predicación de Pedro diciendo que, hablando del pecado de la gente que crucificaron a Jesús, y también tenemos muchos creyentes, 3,000 personas. am, Habla de 3,000 personas que creyeron en este día. Qué increíble. Muy bien. Y Weimar, gracias por el comentario también en el chat. Ujú. Muy bien. Ok. Continuamos entonces con las preguntas de consolidar. Hemos hablado de los detalles, ahora aplicamos a nuestras vidas y recordamos que también más adelante vamos a hablar de ley y evangelio en la predicación de Pedro como otro objetivo. Entonces, con estas preguntas obviamente podemos hablar un poquito de la ley y el evangelio, el pecado y el amor de Dios, pero también en la última parte vamos a hablar de estas dos cosas dentro de la predicación de Pedro. Ok, ¿cuál es el punto principal de la historia? Yo tengo una respuesta para compartir con ustedes. Por medio de la prédica de Pedro, el Espíritu Santo llevó a miles a arrepentirse. Muchos fueron bautizados para el perdón de los pecados y entonces se reunían seguido para adorar, orar y convivir. Es lo que pasó este día de Pentecostés y am, sí, después de esta predicación de Pedro. Ok, ¿qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida, especialmente si podemos enfocarnos en cosas de nuestras vidas o pecado que no están conectados a la predicación de Pedro, porque vamos a hablar am, más adelante. Comentarios sobre el pecado que podemos ver en la historia. Roger. Pienso, pastor, que la incredulidad era uno de los problemas que tenían ellos. Ujú. Bueno, sí, no creyeron en Jesús como el Mesías, ¿cierto? Eso es lo que yo. Said, ¿algo más? Sí, justo, hermano, lo que es lo que iba a precisar, que la gente no conocía y no creía en Jesús, por lo tanto, estaban lejos de la gracia, del Ujú, perdón, de los ujú. pecados, Sí. y tampoco amaban a Jesús por no conocerlo. Ujú. Muy bien. Y en el chat, Weimar, con la pregunta, ¿había algún pecado? Creo que era más bien ignorancia, no rebeldía. Les faltaba conocimiento. Am, sí, a veces cuando estamos pensando en el pecado que encontramos en una historia, tal vez podríamos decir alguna diferencia entre no entender algo de la palabra y la incredulidad. Am, pues en este caso, si estamos hablando de la gente, ellos mataron a Jesús. Entonces, sí,
es pecado en este caso. Tal vez para algunos que están ahí, solo están aprendiendo en este momento, no han escuchado mucho antes. Am, entonces, sí, a veces hay una distinción ahí entre la incredulidad y am, la falta de entendimiento, tal vez. Y si estoy pensando en mi vida, no es solo la gente ahí en el día de Pentecostés que son responsables de la crucifixión de Jesús. Yo también soy responsable. Am, y Jesús am, dio su vida como un sacrificio para los pecados del mundo, los míos incluidos. ¿Ok? Continuamos con el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Lucy. En el versículo 38 vemos el llamado que hace Pedro al pueblo de Dios, a los judíos, a los gentiles. Arrepentidos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ujú. Vimos que Jesús está utilizando a sus apóstoles para hacer manifiesto su poder, su amor hacia el pueblo y llamando a todos al arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Vemos que el amor de Dios se manifiesta en ese momento. Cuando Pedro finaliza con su sermón, vemos el fruto, el resultado. Más de 3,000 personas se arrepintieron y reconocieron que Jesús había venido y era nuestro Salvador. Amén. Gracias, Lucy. Muy bien. Sí, el versículo 38. En este versículo recordamos que ah, Dios tiene una solución para nuestros pecados. Ah, ha perdonado nuestros pecados a través de la obra de Jesús en la cruz. Es una buena noticia para nosotros, el amor de Dios. Y María, el comentario en su muerte, vemos el amor de Dios. Said. En el versículo 47, hermano, el Señor nos añade cada día a la iglesia, o sea, nos incorpora a nosotros Mm. para que nosotros seamos salvos. Sí, excelente. Ujú. Sí, el Espíritu Santo obrando la fe en las personas que están ahí. am, y sí, Dios buscándonos. Claudia. Sí, a mí me gustaría aportar que dicen que versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí. En las buenas nuevas, por supuesto, del Evangelio, eh, la oportunidad del arrepentimiento para salvar nuestras almas. Y me gusta mucho el versículo 26, donde dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque bueno, dicen que morir en Cristo es esperanza para mí.
Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Claudia. Por supuesto. Muy bien. Y en el chat también, Weimar, veo su comentario. Creo que ser parte de la familia de Dios es la muestra del amor más grande que hemos podido alcanzar. Bendita gracia. Sí, exactamente. Ok. Angélica, ¿un comentario más? Veo su micrófono abierto. Angélica, si le gustaría comentar. Tal vez no. Ok. Está bien. Entonces, Lucy, ¿otro comentario? No, tengo una inquietud. ¿Por qué la Iglesia Católica considera a Pedro como el primer papa? ¿En qué se basan? Sí, es sobre el versículo que habla. Ellos piensan que el versículo habla como Pedro, como la roca. Jesús dice en esta roca algo así, voy a construir mi iglesia, algo así. Am, y el otro. Entonces, ellos piensan que está hablando de Pedro directamente y otros que interpreten este versículo dicen que no, Jesús está hablando de su confesión, um, sobre la confesión de Pedro. Esta confesión de fe es en que va, sí, pasar la iglesia. Entonces, con estos versículos, o este versículo. Y tal vez hay más para comentar, pero no en este momento. No sé si tengo otro recurso para ayudar con, porque es más, sí. Mi explicación es muy sencilla. Pero sí, obviamente hay más para la conversación de eso. Amén. Ok, gracias, Lucy. Y entonces, la última pregunta, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra, la palabra de Dios? ¿Qué pediré que Dios sobre mí? Roger, vía micrófono abierto. Ahora sí. Yo podría pedir que el Señor nos aumente fe, ¿verdad? Que nos aumente la fe, perdón, para presentar la palabra, para presentar los discípulos, ¿verdad? Con libertad y con autoridad, ¿por qué no? Ok, gracias, Roger. Bien. Y otro comentario. Said, Sí, yo pediría, hermano, que Dios nos permita estar unidos a nosotros para que podamos aprender, para que podamos entender y también cumplir con nuestra misión, la gran comisión. bueno, sí, muy bien. Y en el chat veo otros comentarios que siempre me dé fe y entendimiento para poner en práctica sus enseñanzas.
Gracias, Ulises. Muy bien. Y sí, una pregunta. ¿Otros tienen un problema con el audio o estamos bien? Yo escucho bien por acá. Ok, Gracias. Yo bueno, escucho bien por acá. bueno, excelente. Víctor, otro comentario entonces. Bueno, sí, yo pediría, profesor, que el Señor pues nos dé la fuerza para predicar con mayor ahí, con su palabra, porque de repente sí tenemos la fe, ¿verdad? Pero eh, el deseo de llevar el evangelio a las personas que no conocen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no entiende todavía la palabra del Señor. Entonces, que nos dé la sabiduría y la fuerza cada día para hacerlo con amor, pues con deseo de, de hacer ese mandato que el Señor nos da de predicar ese evangelio. Amén. Gracias, Víctor. Excelente. Muy bien, Lucy y Gabriel. Lucy, adelante. Bueno, lo que como iglesia de Dios, de Cristo, lo que pediríamos es la llenura del Espíritu Santo, mucha fe, mucha confianza, valentía, así como era Pedro, que no se Ujú. amilanaba para nada, tener esa valentía para poder difundir el Evangelio, difundir la palabra. Entonces, con el Espíritu Santo teniéndolo en nosotros, pues se va a poder hacer todo, vamos a conseguir y cosechar buenos frutos. Amén, pastor. Gracias, Lucy. Muy bien. Y un comentario más de Gabriel. Buenas noches, queridos hermanos. Un gusto. Gabriel, parece que no está funcionando bien el audio. No le escucho en este momento. Voy a hacer la señal. ¿Me escuchan? Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Bueno, me disculpa que si hubo una interrupción allí. Bueno, no es que le pediría, yo siempre le pido discernimiento, obediencia, transformación, perseverancia, humildad, fe y comunidad. Siempre le pido eso y le pido para todos mis hermanos ahorita que están reunidos en esta hermosa charla, en esta hermosa educación cristiana. Amén. Muy bien. Ok. Gracias, Gabriel. Gracias por los comentarios en el chat. También es muy activo esta noche. Entonces, gracias a los que que están participando ahí en el chat. Muy bien. Vamos a continuar entonces con los últimos dos objetivos esta noche. Primero vamos a hablar de la predicación de Pedro y donde encontramos ley y evangelio en su predicación. Y luego vamos a hablar de la pregunta del proyecto final, explicando la frase que tiene conexiones con ley y evangelio. Entonces empezamos con, ¿qué son? Estas dos enseñanzas. Hay dos enseñanzas principales de la Biblia. Son la ley y el evangelio. La ley nos muestra nuestro pecado. am, y, y sí, la ley es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos perfectos. El evangelio nos muestra nuestro Salvador. El evangelio es lo que hizo Dios para nosotros. Am, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. El mensaje de Jesús ciertamente es una buena noticia.
porque nos dice que Jesús obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. Entonces tenemos estas dos enseñanzas principales. La ley que nos muestra nuestro pecado y el Evangelio que nos muestra nuestro Salvador. Entonces, lo que voy a hacer es darles la oportunidad de hablar en grupos pequeños. No vamos a pasar tanto tiempo en los grupos pequeños y vamos a tener un grupo aquí en la sala principal también. Pero para que más personas tengan la oportunidad de hablar un poquito, voy a darles la oportunidad de hablar en grupos pequeños, para hablar de esta pregunta. ¿Cuál es un versículo en que Pedro les predicó la ley y un versículo en que predicó el Evangelio de Cristo? Van a compartir en sus grupos pequeños sobre sí, sobre esta pregunta. Entonces, ustedes pueden ir a los grupos pequeños. Algunos van a quedar aquí. Está bien, porque a veces no funcionan los grupos. Si ustedes salgan de la reunión, pueden regresar usando el enlace en WhatsApp. Entonces, ah, todo está listo para compartir un poquito en los grupos pequeños. Varias personas han entrado sus grupos pequeños. Excelente. Y tenemos un buen grupo aquí en la sala principal. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Cuál es un versículo en que Pedro les predicó la ley y un versículo en que predicó el Evangelio de Cristo en esta predicación de Pedro? Pueden regresar a sus Biblias para encontrarlo si no tienen la respuesta a la mano. Entonces sí, tenemos Teresa, Lucy, Fernando, María. ¿Quiénes más están aquí? Ney, Said, Luciana. ¿Cuáles son sus comentarios sobre la ley y el evangelio que encontramos en la predicación de Pedro? Ney, Sí, un comentario. sí, perdón porque voy manejando y allí voy, por eso no levanté la manito porque ni lo encontraba en el teléfono. De la lectura que realizó en el versículo 23 cuando se habla de que Jesús fue entregado según el propósito y el conocimiento de Dios y por medio de gente malvada, ustedes que lo mataron y lo clavaron en la cruz, perdón, allí Pedro creo que confronta, ¿no?, al pueblo haciendo ver su culpa frente a la muerte de Jesús. Y Ujú.
creo que es el versículo 32 también cuando dice a este Jesús, Dios lo resucitó y de ellos todos somos testigos. O sea, me parece que allí también vemos el amor de Dios de hacernos partícipe de la resurrección de Jesús y de tener nosotros la oportunidad de bautizarnos en Él y arrepentirnos. Sí, excelente. Excelente, Ney. Muy bien. Entonces, sí, hablando de am, que la gente mataron a Jesús clavándolo en la cruz en 23, por supuesto, está mostrando su pecado a ellos, que ellos rechazaron a Jesús como el Hijo de Dios y lo mataron. Y entonces, y sí, 32 este Jesús resucitó. Am, Eso es el Evangelio, las buenas nuevas. Todos nosotros somos testigos de lo que hizo Dios en la resurrección de Jesús. Muy bien. Ujú. Excelente. Lucy, ¿otro comentario? En, bueno, en realidad Pedro no, no predicó exactamente de la ley, lo menciona nada más. Lo que Pedro hace es presentar a Jesús como el Mesías y el cumplimiento de la ley. Lo presenta como un hombre aprobado por Dios mediante señales, prodigios y milagros. Eso lo vemos en el versículo 22 al 24, que Pedro lo presenta al Mesías como un hombre aprobado por Dios a través de señales, prodigios, milagros. Y en el Ujú, versículo 32 al 36 ya Pedro testifica de la resurrección de Jesús y su ujú. exaltación a la diestra de Dios. O sea, eso es lo que en sí Pedro realiza en su sermón, presentar al Mesías y mencionar, ¿no? Algunos textos Ujú. de David. Sí. Amén. Sí, excelente, Lucy. Muy bien, entonces sí, en esta predicación, Pedro no está compartiendo, por ejemplo, los 10 mandamientos, no está hablando de am, una regla específica. Am, entonces, decimos que está predicando la ley porque está mostrando a la gente su pecado. am, Está mostrando a ellos que pecaron cuando mataron a Jesús. Nos está Sí, haciendo ver su pecado. gracias, Lucy. Excelente. Ok, otros comentarios. Voy a invitar a los demás para regresar de sus grupos pequeños. Entonces, pues sí, en el versículo 38 también, tal vez hablamos del amor de Dios, hablando del perdón. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. El perdón que recibimos de Dios es el amor de Dios, el Evangelio, lo que hizo Jesús por nosotros. Ok, la mayoría están regresando de los grupos pequeños. Gracias por su participación en los grupos pequeños. Por sí, por participar en esta actividad. Excelente. Y sí, ahora todos están aquí. Perfecto.
Voy a resumir un poco con ustedes aquí con estas tres preguntas. ¿Dónde predicó Pedro la ley en Hechos 2? Am, pues hemos hablado del versículo 23. Am, También hay otro versículo más adelante hablando del que mataron 36 también, a quien ustedes crucificaron. Entonces, hablando de la pregunta 3 en la pantalla, ¿qué fue el efecto de sus palabras duras? Pedro predicó, um, ley estaba mostrando a la gente su pecado. ¿Qué fue el efecto de estas palabras tan duras en esta predicación? El arrepentimiento. Dice que la gente se Sí, conmovió cuando lo escuchaba, se conmovió. Fue algo interno, algo produjo, algo adentro cambió y produjo ese efecto de ser compungidos, transformados por dentro. excelente, sí, perfecto. Sí, en el versículo 37, ¿cierto? Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entendían su pecado. Muy bien. Y entonces, la pregunta 2 aquí en la pantalla, ¿dónde predicó Pedro el Evangelio? Tenemos el Evangelio después en el versículo 38, ah, para el perdón de sus pecados. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Esto es el amor de Dios. Ok, otros comentarios sobre esta predicación de Pedro y la ley y evangelio que encontramos en la historia. Sí, 38, 39, hablando del amor, el evangelio, y 36, hablando de la ley. Muy bien. Hermano, creo que uno de los efectos visibles, incluso tangibles que habían era que se convirtieron ese día, es decir, dejaron algo que los había gobernado mucho tiempo y aceptaron algo nuevo. Se cambiaron de este punto al otro, fueron convertidos y eso dice muchísimo del efecto que lograron esas palabras que predicó Pedro en esa Ujú. ocasión. Sí, sí, Ujú. exactamente, Weimar. Gracias. Y Y Luciana. yo pienso que ellos fueron confrontados y sintieron algo de culpa y eso lo llevó al arrepentimiento. Ujú, exacto. Exactamente. Y esto es una buena conexión a la última parte esta noche. La pregunta que vamos a tener en el proyecto final, que dice, pues que está aquí en la pantalla, explicar la frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Primero voy a comentar un poco de la ley y el evangelio otra vez y después vamos a contestar esta pregunta. Am, entonces, la ley otra vez es lo que Dios quiere. Dios es santo y pide que tú seas santo, pero tú has pecado. La ley sirve para reconozcamos nuestro pecado delante de Dios y los efectos de la ley. Terrores de conciencia, como tenemos en la historia esta noche, sintieron profundamente conmovidos, la culpa, una conciencia golpeada. Estos son los efectos de la ley.
Y entonces el Evangelio, lo que Dios hizo en amor por el mundo. Jesucristo es perfecto y dio su vida perfecta en muerte para pagar el precio de tus pecados. Dios lo resucitó. Por la fe en Cristo, Dios te ha salvado y te ha justificado. El Evangelio es darles a los pecadores el perdón y la vida que Cristo les aseguró. ¿Y los efectos del Evangelio? La fe, paz, gozo, esperanza. Estos son los efectos del Evangelio. Entonces, para conectar todo eso, todas estas dos enseñanzas a esta pregunta o esta frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. Estamos hablando del uso de la ley en esta frase y el uso del evangelio en esta frase. Afligir al cómodo es lo que Pedro hizo en su predicación. Ah, mostraron um, su pecado, mostró el pecado a la gente, que ellos crucificaron a Jesús. Um, Ellos no estaban conscientes tal vez de sus pecados y necesitaban escuchar la ley, que ellos han pecado, mataron a Jesús. Entonces la primera parte es cuando usamos la ley. La obra de la iglesia es afligir al cómodo, mostrar su pecado. Y la segunda parte, consolar al afligido, los que sienten culpa de su pecado, necesitan el Evangelio, necesitan escuchar las buenas nuevas del perdón y la vida eterna en Cristo. Entonces, siempre con estas dos enseñanzas podemos usarlas en nuestras vidas, nuestra propia vida, cuando no estamos conscientes de nuestro pecado, tal vez regresamos a los 10 mandamientos para recordar um, nuestros pecados y también cuando estamos afligidos por nuestros pecados, recordamos que ya tenemos el perdón, ya tenemos la obra redentora de Cristo. Um, entonces, siempre estamos usando las dos enseñanzas, para reconocer nuestro pecado y también recordar que nuestros pecados son perdonados. Siempre usamos los dos para mostrar el pecado y um, para mostrar a nuestro Salvador, la gracia de Dios. Comentarios sobre esta frase, el uso de ley y evangelio, um, antes de terminar la lección esta noche. Claudia. Sí, pastor, yo pienso en los no conscientes de su pecado, necesitamos la ley. Creo que el desconocimiento de nuestros pecados, somos iluminados cuando recibimos la ley, es decir, si leemos la Biblia o alguno nos habla de lo que Dios dice a cumplir como mandato, ahí nos damos cuenta que hemos pecado, pero es verdad, muchos no identificamos, pero por desconocimiento. Eso no nos libra del pecado, obviamente, el Ujú, desconocimiento no, pero por eso hay que escudriñar la palabra de Dios, hay que leer y hay que investigar. Y ujú. después, lo que se siente culpa de su pecado y se necesita en el Evangelio. Por supuesto, porque cuando uno siente culpa hay desesperanza, hay desesperación y piensa que nada se puede hacer. Pero Cristo murió para eso, para justificarnos ante el Padre y con el arrepentimiento podemos llegar a Dios. Amén. Ese es mi aporte. Excelente, gracias, Claudia. Y Angélica, un comentario. Sí, soy yo.
que ahí sale en el cheque personal, que el Zoom me saca, profesor, y entonces ya estoy como que aburrida de eso. Comento lo siguiente. Yo he visto que cuando se le predica la ley a las personas que no conocen de la palabra, lo que hacen es molestarse, se ponen reacios a eso. Entonces no sé qué método aplicar, porque de hecho yo he estado en colas, por ejemplo, para entrar al médico y se ponen a predicar la palabra y mucha gente se choca con cómo los pastores que están predicando le dan el mensaje. Choca mucho, entonces yo no sé si es que porque no conocen, ellos se chocan o es que no es la manera. Ahí tengo esa confusión para que me oriente. ¿Cómo hacer con una persona que no conoce la palabra para que reciba y no, más bien no se choque, ni se aburra, ni se sienta ofendido? Porque una persona que conoce, ok, uno lo toma como una exhortación, Ujú, pero una persona que no conoce es más complicado. Esa es mi inquietud. ujú. Y, y tal vez con esta pregunta recordamos la importancia de usar los dos, a veces al mismo tiempo. Entonces, podemos recordar una persona que no sabe mucho, todavía tiene que entender que ha pecado, no es perfecto y Dios demanda la perfección. Pero al mismo tiempo, recordamos que Dios ya tiene la solución para nosotros. Entonces, recordamos que si somos pecadores, no tenemos esperar semanas para compartir el Evangelio. El mismo día podemos compartir el Evangelio diciendo que sí, Dios ya tiene la solución. Jesús fue a la cruz para salvarnos del pecado. Jesús vivió una vida perfecta en lugar nuestro. Y sí, entonces usamos las dos enseñanzas. am, y puede ser al- casi al mismo tiempo. Y podemos ver esto también en el método de las 4C. Tenemos las dos preguntas en consolidar. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Para recordar nuestro pecado y el pecado que podemos ver en la historia. Y enseguida la siguiente pregunta, um, ¿en qué versos veo el amor de Dios hacia mí, el Evangelio? Entonces tenemos las dos preguntas ahí en el estudio de las 4C, y es una buena ayuda para nosotros también, para usar ley y Evangelio en nuestras vidas y en nuestro estudio de la palabra. Muy bien. Ok. Continuamos entonces, o terminamos entonces con, am, tenemos esta frase que vamos a tener en el proyecto final. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Y recordamos el uso de la ley en esta pregunta y en esta frase y el uso del evangelio. Mostrar el pecado a una persona que está cómodo en su pecado, mostrar su pecado a esta persona y también consolar a la persona que está afligido por sus pecados. Consolar con la obra de Cristo, el perdón de los pecados. Ok, para el lunes, Dios mediante, tendremos la lección 4 el lunes y vamos a ver el siguiente video. Vamos a leer rápidamente, vamos a darnos un vistazo a Hechos 3 a 8, estos capítulos. No es el enfoque de la lección, pero sí es entre Pentecostés y el capítulo 9, cuando vamos a hablar de Pablo. Entonces, Hechos 9 es lo que vamos a leer en nuestras Biblias, lo siento. Y
pueden ver lo que pasó entre este día de Pentecostés y la conversión de Pablo en Hechos 9. Esto es todo para esta noche, entonces vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Bendiciones a Amén. todos. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Gracias, profesor. Bendiciones, bendiciones. 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 Gracia y paz en Buenas Feliz Cristo. noche. noches. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones. hermanos. Nos vemos el lunes. Sí, nos Dios los vemos el bendiga. lunes. Bendiciones. Bendiciones a todos. Un abrazo para todos. Chao. Bendiciones a todos. Igual, buenas noches.